Hola, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Cómo andan por ahí con frío? No sé si están todos o prefieren que espere un par de minutos para que vayan ingresando. Doctor, yo le recomendaría que esperemos unos minutos porque el link es distinto y capaz hay unos chicos que entraron en otros links. Así que para... Esperamos, no hay ningún problema. ¿Cómo va el tema de las clases? ¿Cómo la llevan? Vamos. En nuestra Qué bien. comisión, por ejemplo, tenemos una clase el lunes para completar los temas, aunque sea feriado, pero bueno, por suerte tenemos. Comisión. En la comisión 1, En la comisión 1 van a tener clase el lunes, sí, aunque sea feriado. sí, Bueno, me parece bien. sí. Sí, a mí también. ¿Y cómo van con los temas? ¿Más o menos van cubriendo? Porque la semana que viene es prácticamente la última semana. El miércoles de la 29, creo que es de la semana siguiente, ya sería el primer parcial. Es el 28 el parcial, profe. ¿Cómo? El 28 nos pasaron fecha de parcial. 28, bueno, ya les digo, a ver qué fecha tengo yo. Yo tengo... A ver... Tiene razón. El 29 es el día de los ñoquis, lo tenía anotado mal. No. Es el 28. Y el 12 de julio el recuperatorio. Vamos a tratar de ver si podemos conseguir más de un Zoom para hacer, como en el ajedrez, unas simultáneas y que la cosa no sea tan gravosa desde la espera y todo eso, que se desenvuelva lo más rápido posible, ¿no es cierto? Bueno, ¿y cómo van con los temas? ¿Más o menos van cubriendo el programa? A nosotros nos quedan bastantes temas todavía por ver, me parece, en la comisión 1. Sí, ¿Qué la temas les faltan? unidad 13 no se dio, por ejemplo. Uso, usufructo, habitación, derechos reales de garantía, vimos nada más la introducción, no vimos ningún derecho real. Bueno, Igual pero si conocen... Quieren que lo estudiemos por nuestra cuenta. Bueno, si lo conocen más o menos en lo que hace a la introducción, no sé qué clase de introducción tuvieron, pueden ir viendo cada derecho real en particular. Semana que viene sería la última clase que yo tengo. El miércoles que viene les voy a poder dar. Les pido otra vez disculpas porque no pude el miércoles pasado, pero tenía un compromiso que tenía que dictar una clase de posgrado el miércoles por Zoom,
por un curso en la UBA con el Colegio de Abogados de San Isidro en simultáneo, y la verdad que no podía negarme, porque se imaginan que no era por mí, sino porque en este caso yo soy la Facultad de Derecho de Mar del Plata y no podíamos dejarla mal parada. De modo que cuando esos compromisos se presentan, uno tiene que reprogramar lo demás, no suprimirlo, porque para mí las clases de grado son de importancia. Mis alumnos son mis alumnos y no tienen por qué pagar las consecuencias, así que por eso es que la reprogramé. Pero bueno, aquí estamos. Yo creo que quedé en la clase pasada, cuando vimos el alcance de las acciones reales, y ahí creo que terminamos con eso. No sé si les quedó algún tema de importancia pendiente. También quedaron las otras acciones reales, de las que creo no van a tener demasiada dificultad, porque con que sepan el ámbito de aplicación y más o menos cuáles son las reglas, en las acciones confesoria y negatoria, las reglas de prueba son otras, porque como el código presume que el dominio es pleno o es perfecto y por lo tanto carece de gravámenes, es decir, no está desmembrado con derechos reales a favor de otra persona, es la otra parte, según lo dice el propio código, la que tiene la carga de probar la existencia de su derecho, etcétera, ¿no es cierto? Se da exactamente a la inversa del onus probandi que rige en materia de reivindicación. Pero como yo les pregunto todo esto porque, bueno, de alguna manera me gustaría que ustedes más o menos me vayan diciendo qué temas les quedaron, de modo que yo los pueda orientar o ayudar en algunos de ellos. No sé qué es lo que les quedó pendiente en el resto de las comisiones y demás. Así que los invito a que me digan qué quieren, sobre qué temas quieren que charlemos, o que yo de alguna manera aluda. Le faltan algunos temas de... La unidad 3, pero por nuestra comisión, que no se dio, la de uso, usufructo, habitación, pero no sé las demás comisiones cómo estarán. En la comisión 2 falta dar lo que es tiempos compartidos, cementerios privados y... Puntos. Falta un tema Conjuntos inmobiliarios. Conjuntos inmobiliarios. Esa parte había faltado dar, se dio hasta propiedad horizontal y prehorizontalidad, pero después faltó esa clase que quedaba los días martes, pero como quedó vacante unos días por la ausencia de una docente que se jubiló, no se dieron al final. Y vimos otras clases, otras comisiones, pero tampoco se dieron, así que no sé cómo serán esos temas, si hay que estudiarlos por nuestra cuenta o se podrá dar algo en alguna clase. No, yo voy a ver si me encargo de, o les digo, o les comento algo yo, o les doy algo yo, o lo encargo a los docentes correspondientes. En realidad, quienes dieron propiedad horizontal, como se trata, según vamos a ver, de propiedades especiales, propiedades horizontales especiales, incluso hay toda una problemática acerca de la adecuación, la llamada adecuación, porque hay muchos
conjuntos inmobiliarios como barrios cerrados, etcétera, o clubes de campo, en donde no están encuadrados en la propiedad horizontal, sino en figuras societarias, en donde los titulares tienen una membresía y una calidad de socio. Esto dificulta en algún aspecto la adquisición del dominio de la parcela porque no está subdividido. Entonces hay toda una problemática que tiene que ver con la adecuación a la propiedad horizontal especial a la que manda la ley, el nuevo código. Y bueno, hay algunas disposiciones de índole administrativa que emplazan a los propietarios a la respectiva adecuación. La Dirección Nacional de Personas Jurídicas y demás, a través de su director, el doctor Nissen, ha dictado alguna resolución con algún tipo de cuestionamiento acerca de su constitucionalidad o inconstitucionalidad, porque de alguna manera vendrían a legislar retroactivamente al exigir la adecuación, cuando en realidad ya han sido afectados y la situación jurídica se ha consolidado con antelación a la sanción del código. Y bueno, ahí están todavía, pero esos temas deberían darlos quienes dieron el tema de la propiedad horizontal, así que Le comento, doctor, tratar. nosotros tuvimos una semana cada semana, los días martes, un reemplazo. Propiedad horizontal lo dio el doctor Núñez el segundo martes, que se hizo un reemplazo, y al siguiente no hubo clase, por eso no se trató ese tema. Y después la profesora que lo suplió dio otro tema. ¿Cómo no hubo clase? ¿No hubo clase porque faltaron o no era feriado? No, me confundí. Hubo clase, pero lo dio otra docente. Disculpe, me equivoqué. Hubo clase, lo dio otra docente que dio otro tema, que dio lo que es uso habitación y una parte de usufructo que ya habíamos visto, pero que también sirvió para repasar. Nos quedó entonces los temas esos de tiempos compartidos, cementerios y conjuntos inmobiliarios que no se dieron. Pero se dio garantías reales y demás, todo eso se dio. Garantías reales lo vieron. Garantías reales lo vimos y ahora arrancamos los días jueves con la doctora Torres Lastra con lo que es registración. Todo lo que es la ley 17. Sí. Publicidad registral. Publicidad registral, exactamente. Más o menos vienen cubriéndose acciones reales, entonces vienen cubriéndose publicidad. Sobre acciones reales nosotros nos invitaron a ver una clase del doctor Politis de la Comisión 4 y ayer en la noche terminó con el tema de acciones reales, con lo que es la acción negatoria, la acción confesoria, la acción de deslinde y las disposiciones comunes de acciones reales y posesorias. Eso se terminó de dar ayer. Petitorio y petitorio, perfecto. Bueno, eso es más o nuestra menos, comisión por lo menos. Más o menos estamos bien. ¿Y el resto de las comisiones cómo va? No sabemos. La Comisión 1, por lo menos la parte de acciones reales, lo vimos con usted nada más, y faltó ver eso que dijo mi compañera de usufructo, uso y habitación, que no sé si lo veremos quizás el lunes, o lo estudiamos por nuestra cuenta. No sé bien todavía. Claro, la doctora Morales dijo que lo enviamos por nuestra cuenta, que cualquier cosa ella sacaba dudas. ¿Quién les dijo eso, Frontini? No escuché. No, la doctora Moliné dijo que lo enviamos por nuestra cuenta. Moliné. No había escuchado quién era. No, está bien. ¿Y en la 3 y en la 4 cómo van? En la comisión 3 vamos bastante bien por los temas que están mencionando todos. Igualmente el lunes también la doctora Villanuestre nos va a dar clase.
unifica las comisiones 2 y 3. Y después, bueno, todo lo que es conjunto inmobiliario lo vimos. Publicidad registral nos pidieron que viéramos una clase que está subida de la doctora Frontini. Y después, bueno, el resto de los temas sí, lo estuvimos viendo. Lo que era hipoteca lo vimos. Todo propiedad horizontal, prehorizontalidad también lo vimos. Y igualmente quedan 4 clases con la suya la semana que viene. Bueno, entonces estamos bastante bien. Habría que buscar para la semana que viene que los docentes, o en el caso mío, puedan concretar acerca del tema de los conjuntos inmobiliarios, tiempo compartido. Superficie también lo agrego para saber que privada. superficie tampoco se trató. Superficie no lo vieron. No, porque incluso surgieron dudas respecto a unas disposiciones de condominio y todavía no se dio el tema, pero lo podemos estudiar también por nuestra parte o como disponga usted. Yo le comento para que se oriente más o menos dónde estamos parados. No. En lo posible vamos a intentar cubrir la mayor cantidad de temas, porque incluso las clases, hay clase, así que hay tiempo para dictarlos. Si sabemos repartirnos, vamos a poder aportarles algo. De todas maneras, ustedes tienen acceso a todas las clases de Zoom, así que todo lo que se ha subido y se ha grabado, tengo entendido de que incluso hay clases de otros cuatrimestres sobre todos estos temas que se subieron a YouTube, ¿puede ser? Sí. Sí, Yo sí, vi ahí- un par de clases plenarias que había de usted sobre algunos temas que nos habían dado y sí están. Están en YouTube. Bueno, yo lo que pasa es que no sé ni ingresar a YouTube, así que desconozco cómo se hace, pero tengo entendido, por lo que me dijeron, que esas clases fueron grabadas y subidas a YouTube. Yo les dije que no tenía ningún problema, porque hay otros docentes que pusieron reparos por el tema de los derechos intelectuales, las clases, etcétera. A mí me parece que el conocimiento no es propiedad de los profesores o de los docentes, sino que es propiedad de los que lo necesitan. Y en este caso, los que lo necesitan son ustedes. A veces uno se pregunta, entre tanta teoría, tantas elaboraciones, sobre todo desde la filosofía del derecho, y tantas construcciones teóricas en donde los autores hablan difícil, se expresan más difícil de lo necesario, a pesar de que hacen hincapié en la necesidad de que el lenguaje sea el correcto, pero a veces el lenguaje es tan especializado, por así decirlo, que escapa al común. Y entonces es como que se pierde de vista para qué está el derecho, para qué sirve. Y el derecho está para mejorarle la vida a la gente. No hay otra finalidad. El derecho no. Si no es para eso, no sirve para nada. ¿Cómo le mejoramos la vida a la gente? Y que haya justicia en una sociedad, que las leyes sean claras, que la gente sepa qué derechos tiene, por dónde puede ir y por dónde no, cómo se solucionan tales o cuales cosas. Y así tiene que ir el decurso de la vida. Es más, cuanto más vulgarizado está el derecho, vulgarizado desde el punto de vista
no en términos peyorativos, sino en términos de que el vulgo, la gente, el pueblo, pueda acceder a él de modo tal de poder conducirse con claridad y con honestidad. Como decía Mariano Moreno, si no se vulgarizan los derechos, el derecho pasa a ser propiedad de unos pocos, o pasa a estar, de habitar un territorio muy exclusivo, muy de unos pocos. Y eso no está bien. No está bien porque el resto no sabe qué derechos tiene. Y están mirando a esos pocos que le digan a ver para dónde ir. Y si eso pasa, ya no estamos ni en una república ni en una democracia. El derecho es la vida de todos los días, que está regulada de la manera más simple posible. Cuando no está regulada de manera simple, ahí vienen las complicaciones. Y la principal es la que consagra, para llamarlo de alguna manera, el propio legislador. Por eso, cuanto más fácil lo hacemos al derecho, cuanto más fácil lo enseñamos, cuanto más fácil lo escribimos, mejor es para todos, no solamente para ustedes, sino para la gente común. Ustedes van a ser los operadores jurídicos del futuro. Discúlpenme que yo les esté hablando de esto y no de derechos reales, pero es como que los derechos reales pasan a un segundo plano si no tenemos presentes estas premisas, que son esenciales para ordenarnos mentalmente. No escuché lo que me estaban diciendo. Creo que me estaba hablando Josefina desde un iPhone, pero no sé qué me quiso decir. Bueno, ¿de qué quieren que les hable entonces? A ver, ¿quieren que les hable de algo? ¿O están aburridos, tienen frío y quieren ir a otro lado? Díganme de qué quieren que les hablen, cómo hacemos para aprovechar esta clase. No sé si tenía algún tema pensado o alguno que No. quisiera votar usted. No, porque les soy honesto. En el día de ayer yo tomé examen de la mesa libre y bueno, me habían dicho antes que en lo posible diera algún tema relacionado con las garantías, pero por lo que veo en algunas comisiones ya lo han visto, y por lo tanto no vine con un tema predeterminado. Sí me interesa, no sé si se los explicaron bien. Yo creo. Sí, díganme. Doctor, yo creo que por ahí sería mejor que pidieran el tema a los chicos de la Comisión 2, que son los que más o menos vienen un poco más atrasados, y ya que los demás vimos la mayor cantidad de temas posibles. Entonces, para que ellos puedan ver un tema hoy, y de paso así la semana que viene se le hace un poco más liviano para ver el resto del tema que le falta. Un problema. ¿Qué quieren los de la Comisión 2? ¿Qué quieren ver los de la Comisión 2? Si yo le digo sinceramente, a mí me gustaría, si podemos ver los temas bueno, todo esto de conjuntos inmobiliarios, tiempos compartidos, o si quiere ver eso, o si no, la parte final de prenda, que es bastante larga, no sé, lo que usted quiera, no tengo problema. Yo les voy a contar un poco la historia de cómo empieza esto de lo del tiempo compartido. Me hace acordar algunos tiempos pasados, algún congreso, varios congresos, algún artículo. No sé si ustedes pueden tener acceso a la ley. ¿Tienen acceso a la ley ustedes?
algunos tomos viejos de la ley. Bueno, yo me acuerdo que en el año 87, ahora no me acuerdo si fue en el tomo C o en el tomo D, hay un artículo mío bastante extenso que habla de lo que se llamaba la llamada multipropiedad, que era el famoso tiempo compartido. El tiempo compartido nació hace muchísimos años como una especie de modalidad habitacional, generalmente para el turismo. ¿Por qué? Porque el mismo consistía en la atribución de el uso y goce sucesivo y alternado de una vivienda, de un inmueble destinado a vivienda, generalmente se trata de algún tipo de edificio con varias unidades, etcétera, ¿no es cierto? Esto también se remonta a ciudades que por su crecimiento demográfico fueron utilizando este tipo de metodología. De allí que en el derecho francés este tipo de atribución sucesiva, alternada, de una cosa inmueble, se conoció con el nombre del método de Grenoble y el método de París. ¿Cómo es el tema del tiempo compartido? En los años 80 comenzó aquí, obviamente en Europa ya esto existía tiempo atrás, una especie de eslogan que decía: sea propietario de un espacio de tiempo. Entonces, ¿qué era lo que se le vendía, para llamarlo entre comillas, a la gente? Se le vendía una semana o dos al año, que generalmente se las ubicaba en el tiempo. Se dividía el calendario anual en 52 semanas, y esas semanas se vendían. Entonces, si a alguno le gustaba ir al hemisferio norte, por decir, no sé, a Bahamas, el complejo tal o cual de Nassau tenía en venta la tercera semana de julio o la primera de agosto, y entonces uno la compraba, le daban una suerte de título, pagaba una suerte de mantenimiento luego, que le cobraban los administradores, y todos los años tenía derecho a ir esa semana o dos a ese lugar a veranear como propietario. Y por efecto accesorio, por así decirlo, el lugar, el administrador del lugar, el emprendedor, le, digamos, servía todos los servicios, valga la redundancia, inherentes a la hotelería, ¿no es cierto? Entonces uno llegaba a esa habitación, o a ese cuarto, o a ese bungalow, o a ese departamento, y tenía toda una instalación propia de un hotel, y los servicios de un hotel, que incluían la gastronomía, que incluían la ropa de cama, los elementos del baño, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces la justicia, porque hubieron conflictos,
Pero por sobre todas las cosas la doctrina comenzó a preguntarse de qué derecho se trataba. Porque el eslogan, la publicidad, era justamente sea propietario de un espacio de tiempo. Y claro, esto nos llegó a la Argentina. Yo les estoy haciendo un poco la historia porque los tengo que ubicar en tema, y muy probablemente hoy todavía en el código el gran tema a dilucidar, o uno de los grandes temas en este ámbito, es cuál es la naturaleza jurídica del tiempo compartido, porque si comenzamos a leerlo vamos a ver justamente que puede ir para los dos lados, para los derechos personales y para los derechos reales. Y ya por entonces nos debatíamos esa cuestión. Entonces, una de las primeras preguntas que se formulaba el autor, el intérprete, el estudioso del tema, era cómo ubicarlo en el ámbito de los derechos reales. ¿Por qué? Porque en el ámbito de los derechos personales, sea una forma societaria, sea un contrato innominado, ahí no hay problema de numerus clausus, no hay un problema de orden público, no hay mayores inconvenientes porque el principio rector es el principio de la autonomía de la voluntad. Y las partes, en virtud de él, pueden autocrear sus propias normas, es decir, aquellas que nos van a regir en determinada relación jurídica, sin otros límites más o menos imprecisos, para llamarlo de alguna manera, como son una prohibición expresa o tácita de la ley, la buena fe, el ejercicio regular de los derechos, las buenas costumbres, etcétera, etcétera, todos eslogans o todos principios que finalmente van a ser determinados o precisados por un juez a la hora de un conflicto en el ámbito de una determinada relación jurídica. Pero así, en abstracto, no ofrecería demasiadas dificultades para el estudioso situarlo en el ámbito de los derechos personales. No ocurría lo mismo cuando intentábamos encuadrarlo en el ámbito de los derechos reales. ¿Por qué? Y porque ahí aparece el orden público, el numerus clausus, etcétera, 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 etcétera. Y bueno, ahí en ese numerus clausus el factor de la tipicidad era esencial. ¿Cómo hacemos para encuadrar una comunidad o una propiedad coparticipada o una titularidad coparticipada sobre un conjunto de bienes? Imaginemos, por ejemplo, que este conjunto de bienes lo constituye un edificio, instalaciones comunes como las piletas, las playas, los comedores, a lo mejor un pequeño campo de golf, a lo mejor canchas de tenis, a lo mejor alguna cancha de fútbol, o recreo, o playa, incluso, es decir, un resort, como vulgarmente se lo denomina. Y todo eso tiene, por un lado, algún tipo de instalación, o la gran mayoría, que son comunes para uso y goce común de todos aquellos que concurren, y después hay
otras instalaciones, las unidades, que pueden ser desde una habitación hasta una cabaña, o hasta una suerte de departamento, que por un lado son de uso y goce privativo, pero que además ese uso y goce privativo es sucesivo y alternado, porque la misma unidad que yo ocupo y a la que tengo derecho de ocupar la tercera semana de agosto de cada año, es objeto del derecho de otra persona que la ocupa en la cuarta semana de agosto de cada año. Y hay otro señor que la ocupa la segunda semana de agosto de cada año y otro la primera y así. Entonces, la atribución de usos y goces alternados llevaba a preguntarse ¿qué es esto? ¿Dónde lo encuadramos? ¿Se puede? ¿No se puede? ¿Qué es esto? ¿Una sociedad? Bueno, si es una sociedad, está bien, es derecho personal. Ahora, si no es una sociedad, si es una comunidad, ahí a lo mejor estamos en el ámbito de los derechos reales. Y si lo estamos, ¿dónde lo situamos? ¿A dónde lo encuadramos? ¿En qué figura jurídico real lo encuadramos? Se hicieron congresos, jornadas, se escribió muchísimo, no solo en la Argentina, también en España, también en Portugal, en Francia, en Italia. Había distintas formas, incluso en Estados Unidos, como una suerte de locación periódica, etcétera, que no ofrecía dificultades desde el punto de vista del encuadre jurídico, porque la figura de la locación es perfectamente adaptable y utilizable frente a este tipo de emprendimientos. El tema es cuándo la queremos ubicar en el ámbito de los derechos reales, sobre todo para, de alguna manera, justificar que el eslogan de sea propietario de un espacio de tiempo, así se lo calificaba en las promociones, guarda relación con el objeto del derecho que se pretende enajenar, o que se publicita, porque de lo contrario la publicidad era equívoca. Bueno, ahí en eso estábamos. Doctor, ¿le puedo hacer una consulta respecto a todo lo que planteó recién? Sí. A mí me surge la duda porque yo estuve leyendo el tema y a partir de la ley 26.356, que habla del sistema turístico de tiempo compartido, yo le quería preguntar, en base a la legislación del código, si se entiende el derecho real como una cuestión, digamos, de derecho real de ejercicio como el dominio, o si es una cuestión para explotación comercial, cuál es el fin o la naturaleza, porque recién se discutía de derecho personal real, pero me choca un poco lo que establece la ley, que son las disposiciones generales para el ejercicio comercial de esto y el derecho real, y cómo se establece como Bueno, lo que ocurre, miren, yo quería continuar un poquitito porque lo que estoy tratando de hacer es presentarles el tema. ¿Por qué se los quiero presentar? Porque de esto se ha escrito y mucho, a veces con una doble intención, algo de lo que veníamos hablando antes de abordar este tema. El derecho tiene que ser claro, tiene que ser simple. Bueno, en esto me parece que lo complicaron. Y la complicación, a veces, al último que tiene en cuenta, o al primero que va dirigida para que pise el palito, como se habla vulgarmente, es al consumidor.
Miren, esta es una clase de derechos reales, pero yo en el año, nunca me voy a olvidar, en el año 96 fui a una de las islas más lindas del Caribe, muy pequeña, que se llama San Martín, y tiene dos sectores, un sector holandés y un sector francés. En el sector francés estaba en un lugar muy lindo, que era en la capital, que se llama Marigot, y que tiene un hermoso lugar que se llama el Bar de la Mer, el Bar de la Mar. Y bueno, estaba tomándome ahí, no recuerdo qué. Lo cierto es que mi mujer en ese momento creo que había ido a ver alguna vidriera de alguna marca más que importante, y yo estaba solo sentadito en una mesa y me abordaron dos señoritas que hablaban francés y que me explicaban, o querían explicarme que yo me había ganado algo. Bueno, me puse muy contento por varias razones, pero lo cierto es que, bueno, después vino mi mujer, se dio cuenta que me querían vender algo. Bueno, terminamos yendo a en una Vans bárbara, hermosa, terminamos yendo a un complejo inmobiliario hermoso, con piletas en el balcón, unos departamentos, pero con un lujo asiático, y bueno, era obviamente para comprarse todo. Costaba. Y lo que nos vendían era una semana al año. Después había una letra chica que eran los gastos de administración que uno tenía que ir pagando a lo largo del año, que en proporción eran muy superiores a lo que, en proporción, ¿no?, a lo que costaba la unidad, la adquisición del derecho en sí. Y en aquel momento, el sistema que nos vendían, que era un sistema obviamente francés, porque eso era territorio francés, era una membresía. Es decir, ser miembro, ser socio, por así decirlo, de un organismo, de una sociedad, donde el resto de los socios prácticamente no se conocen, el famoso affectio societatis no existía, o por lo menos no se lo veía nítidamente en el intercambio de la relación. Lo cierto es que ahí así estaba ubicada. Y ya en el año 96, bueno, ya habíamos visto un poco la figura en el derecho nacional. No estaba todavía legislada en el derecho nacional, y de eso se trataba. Estábamos tratando de ver cómo era el encuadre cuando esto se daba en el ámbito de los derechos reales. En el ámbito de los derechos personales, locación, sociedad, lo que ustedes quieran, no ofrece mayores dificultades de encuadramiento. Sí, en el ámbito de los derechos reales. Entonces, cuando comenzamos a estudiar el fenómeno, por los 80, lo primero que se decía es ¿cuál es el objeto del derecho? Algún extraviado dijo que era el tiempo, que no era la cosa, que era el tiempo. Digo extraviado porque el tiempo no es objeto del derecho real. El tiempo es el ámbito donde transcurre cualquier situación y cualquier relación jurídica. Si yo contrato una locación por 24 o 36 meses, también hay un lapso, más extenso, por cierto, pero hay un lapso. Y no por eso yo tengo por objeto el tiempo como
como objeto de mi derecho. Lo que yo en realidad estoy contratando es el uso y goce de una cosa cierta, que se trata de un inmueble, o que se trata de una cosa mueble, o mueble registrable, o lo que fuere. En el caso de el tiempo compartido, no solamente se da en el ámbito inmobiliario, también se utilizó la figura del tiempo compartido con el uso y goce sucesivo y alternado de, por ejemplo, computadoras, máquinas, etc. Miren, en el código de Vélez Sarsfield había una nota, que era la nota al artículo 1793, algo por el estilo. Ya se los voy a decir ahora, en breve. Voy a buscar el código, si es que no lo tengo por ahí. Acá lo tengo. Permiso. Acá lo tengo. Para los que dicen que Vélez Sarsfield era medio... No, 1793. Era el 1648. Me confundí. Les voy a leer un parrafito de Vélez Sarsfield en esa nota. Dice: la simple comunidad de intereses resultante aún de un hecho voluntario de las partes, por ejemplo, una adquisición hecha en común, no forma una sociedad. Cuando las partes no han tenido en mira realizar el fin característico del contrato de sociedad, que es obtener un beneficio o un resultado cualquiera que dividirán entre sí. En ese caso, según lo dice el propio Vélez Sarsfield, la figura de esa comunidad que nace cuando dos personas adquieren algo en común o son propietarias en común de una cosa de la que no van a obtener beneficio, no hay un fin de lucro que van a repartir entre sí. Entonces ahí no hay sociedad, hay una comunidad. Bueno, la nota sigue dando ejemplos, por ejemplo, los seguros mutuos, etc. Dice, lo mismo sería el contrato por el que dos vecinos comprasen en común un terreno para proporcionarse un lugar de paseo o una máquina para explotarla. Dice, me perdí. Un terreno para proporcionarse o una máquina para explotarla privativamente, cada uno a su turno. Privativamente, o sea, de manera exclusiva, cada uno a su turno. Es decir, una semana, un mes, uno, o un día, uno, y otro día, otro, y así sucesivamente. Es decir, que la atribución de usos y goces sucesivos y alternados no era algo ajeno al derecho. Recuerdo un pasaje de Ulpiano en el derecho romano que hablaba en el ámbito del condominio o de la comunidad la posibilidad de que el uso y goce fuera sucesivo y alternado. Y hoy, nuestro Código Civil y Comercial, no sé si lo ha hecho
en homenaje a lo que en algún momento dijimos, algunos, cuando trata el condominio, dice: el uso y goce excluyente sobre toda la cosa, en medida mayor, dice, los condóminos pueden convenir, 1987, convenio de uso y goce. Los condóminos pueden convenir el uso y goce alternado de la cosa común, o que se ejercite de manera exclusiva y excluyente sobre determinadas partes materiales. ¿Por qué? Y porque si entre todos nosotros, los que estamos aquí, tenemos en común una cosa, y todos tenemos derecho a usar y gozar de ella, de la totalidad o de ciertas partes, pero todos tenemos partes indivisas, no es muy sencillo compatibilizar la parte indivisa con el uso y goce, porque la parte indivisa es una parte ideal, es decir, es una entelequia, se da en el ámbito ideal, mientras que el uso y goce se da en el ámbito del ser, es decir, ontológicamente el uso y goce tiene que ver con la vida de todos los días y con un ejercicio fáctico de la cosa. Entonces, ¿cómo compatibilizamos ese derecho que se extiende sobre una cuota o un porcentual que es ideal al ejercicio sobre una cosa a través de un uso y goce que se da en el ámbito de los hechos? Solo de dos maneras, y eso era lo que decía Ulpiano ya hace mucho. O la cosa se posee en común, o se da un uso y goce sucesivo y alternado de la cosa, por un sistema de turnos o algo por el estilo. Bueno, ese es el sustrato fáctico, en el fondo, del tiempo compartido. O sea, tiene una naturaleza muy asimilable a lo que es el condominio en la naturaleza, al darle una jerarquía de derecho real, como de que cada uno de los que adquiere ese derecho tiene como que respetar, o debe respetar, que la disposición del tiempo del otro. Exactamente. Es una naturaleza como de un condominio la que hace nacer este tipo de derechos. Bueno, es lo que nosotros decíamos ya en aquel tiempo, y decíamos que el titular o el cotitular solo tiene dos limitaciones. Respetar el destino de la cosa, destino que se infiere por su naturaleza o por el determinado en la convención o por el uso, y respetar el derecho igualitario del otro. Entonces, hasta ahí la cosa común podía ser la unidad, podía ser la cabaña, podía ser el departamento, como ustedes lo quieran, que tenía muchos condóminos repartidos a lo largo del año, cuyo uso y goce se distribuía en un lapso determinado de tiempo, obviamente, que podía ser una semana o dos, según la proporción y la extensión del derecho de cada uno, ¿no? de la parte indivisa, representada por un lapso de una semana o 2 semanas, o lo que fuere. En general el año estaba dividido en semanas, o está dividido en semanas. Pero el problema, el gran problema que tenía la figura del condominio era la indivisión forzosa. ¿Por qué? Porque el peligro del sistema radica en que
algún extraviado pida la división. Entonces se termina el sistema. Ese era nuestro gran problema. Y evidentemente lo que por aquel tiempo decíamos era justamente que se trataba de un supuesto de condominio con indivisión forzosa. La idea era encuadrarlo en una situación jurídico real, no porque descartáramos la posibilidad de hacerlo en el ámbito de los derechos personales. No, el que quería podía comprarlo o alquilarlo en ese ámbito. Pero había que buscar un encuadre jurídico, primero que protegiera al adquirente, porque no es lo mismo ser inquilino, buenos días, ¿cómo le va? Viajé 15 horas de vuelo para llegar hasta aquí y ocupar mi cuarto, el cuarto que alquilé. Uy, lamentablemente ha habido un error, miren, eso es una cosa. Y la otra cosa es decir, mire, vengo a ocupar mi cuarto, de mi propiedad. Entonces, el derecho del adquirente no era un derecho, digamos, vulnerable, si se quiere, o menos protegido. Cuando estamos hablando de un derecho real, se supone que el titular tiene más facultades y estas son más fuertes, ¿no es cierto? Bueno, el problema era en aquel momento determinar cómo se hacía para impedir la división. Y claro, la división se podía impedir, imaginemos en el derecho interno, ¿no? A través de una convención, un convenio de indivisión que se fuera renovando. Bueno, esa era una posibilidad. Ocurre que en aquel tiempo, cuando se adquiría por título oneroso, aquellas convenciones tenían un lapso relativamente corto y había que estar renovando para mantener o sostener el sistema de indivisión, aunque en realidad lo que nosotros entendíamos era que era el propio destino de la cosa el que llevaba a la situación de indivisión. Pero no era sencillo. Y el otro tema, el otro gran tema, era que si queríamos que el derecho fuera un derecho real, sobre la unidad, la cabaña, el departamento, etc., aunque con un uso y goce limitado en el tiempo, una parte indivisa sobre el todo, cuyo uso y goce está limitado a una semana o dos al año, es perfectamente posible. Hay lo que se llama una partición del uso y goce, que está permitida. Bueno, es indiviso. Bueno, muy bien, es indiviso. ¿Qué pasa con todo lo demás? ¿Qué pasa con los servicios de hotelería? ¿Qué pasa con el derecho a acceder a la pileta, a las canchas de tenis, a la de fútbol, a jugar al golf, a los lugares de gastronomía, etcétera? Había algunos que decían que eso también formaba parte del derecho real. Y nosotros decíamos, no, eso no es derecho real. Esos son servicios, son derechos personales. La tutela de estos derechos pasa por la tutela de los derechos del consumidor. Pero, ¿dónde vieron un derecho real que genere obligaciones infaquiendo, es decir, de hacer? No, está prohibido. No, esto no es, ni tampoco es una servidumbre. Bueno, había algunos autores, esto se trató
con una gran polémica y una gran enjundia, recuerdo, en el año 1987, en las 11ª Jornadas Nacionales de Derecho Civil que tuvieron lugar en la Universidad de Belgrano, en la capital, en Buenos Aires. Y bueno, hubo dos posturas, diría antagónicas, por no decirlo de otra manera. Uno era aquellos que sosteníamos que podía encuadrársela en el condominio con indivisión forzosa, y eventualmente con una afectación de las partes comunes, de los accesorios que tienen que ver con el resto de las instalaciones, a una suerte de propiedad horizontal, y otros decían que era un derecho real nuevo. Y dentro de quienes sostenían que podía incluirse el encuadre en alguna figura jurídico real ya existente, me acuerdo la doctora Ida Kemelmacher y la doctora Alicia Puerta de Chacón, en el año 87 estoy hablando, sostenían ambas autoras mendocinas que se trataba de un derecho sobre cosa ajena. Algo similar a lo que Portugal había legislado al respecto. Nada más que ahí había una legislación que consagraba el derecho real de habitación periódica, y nosotros en el Código no lo teníamos. Bueno, esas dos posiciones se mantuvieron con una gran diferencia. Los que sostenían que se trataba de un derecho real nuevo estaban encolumnados detrás de Lenita Hayton, y bueno, nosotros pensábamos diferente, pensábamos que era un condominio con indivisión forzosa. Ahí estaba Alterini, Papaño, Cauce y otros amigos, que bueno, todos sosteníamos que se trataba de un condominio con indivisión forzosa. Quiero aclararles que hubo que votar 2 veces. En el ámbito de la comisión que estaba presidida por López de Zavalía, triunfó la otra postura y nosotros fuimos minoría. Por pocos votos, pero fuimos minoría. En cambio, en el plenario se votó, en aquella época se votaba, todo el Congreso votaba las dos posturas, las que había que relatar ante todo el Congreso. En el plenario triunfó nuestra postura. Lo cierto es que ahí quedó. Yo creo que está en el tomo de la ley del año 1987D. Y el artículo se llama la llamada multipropiedad y su inserción en el ámbito de los derechos reales. Creo que se llama así el artículo, ¿no? Ahora, hace tanto que lo escribí que ya no me acuerdo el título exacto, pero creo que es ese. El tomo 1987D. Y bueno, ahí digo las dos cosas, digo lo del condominio con indivisión forzosa y digo lo de la propiedad horizontal. Sí, reconocemos que entra dentro de las figuras jurídicas reales. En el ámbito de las personales, ahí está abierta la posibilidad a la locación, a la sociedad, a las figuras asociativas en general, y a derechos personales nacidos de figuras contractuales, contratos innominados,
o atípicos, ¿no es cierto? Bueno, esa era la idea. Y eso ¿Cómo se es lo llega? que más... ¿Cómo? Perdón. Disculpe, ¿cómo se llega de esas dos posiciones hasta la codificación actual que lo codifica como un derecho real y lo enuncia en el 1887 como un derecho real individual o específico? Vieron que el código habla de que es un derecho real, pero también reconoce que puede no serlo, ¿no? Que puede también estar encuadrado en el ámbito de los derechos personales. Si es un derecho real, y ahí está calificado como una figura de coparticipable, le diría, de propiedad coparticipada, pero le da un encuadre jurídico real, aunque con algún tipo de una suerte de tipicidad más o menos inconveniente, porque si esto es una propiedad horizontal especial, ¿para qué la llamamos tiempo compartido? Llamémosle propiedad horizontal especial, es una propiedad horizontal. Es lo mismo que los conjuntos inmobiliarios, ¿no es cierto? Si son, ¿para qué creamos un derecho real nuevo, distinto? No tiene demasiado sentido, creo yo, crear un nuevo derecho real. Pero bueno, dice así el 2087. Se considera que existe tiempo compartido si uno o más bienes están afectados a su uso periódico y por turnos para alojamiento, hospedaje, comercio, turismo, industria u otros fines y para brindar las prestaciones compatibles con su destino. Lo del destino, les aclaro que lo dije yo hace unos cuantos años. No es por jactancia que lo digo, pero en realidad puede ser un taxi que compran dos personas. Y una la explota un día de la semana y el otro la otra semana. Y lo explotan una semana cada uno, o lo explota. También puede ser una máquina. Y yo me pregunto, si así fuera, ¿no sería más un condominio, un tiempo compartido? Yo creo que es un condominio, pueden ser dueños los dos y repartirse el uso y la explotación del bien. Bueno, la naturaleza me indicaría eso. Bueno, entonces, 2088, bienes que lo integran. Con independencia de la naturaleza de los derechos que se constituyen o transmiten y del régimen legal al que los bienes se encuentran sometidos, el tiempo compartido se integra con inmuebles y muebles en tanto la naturaleza de estos sea compatible con los fines mencionados. No necesariamente, porque si es una máquina, yo no veo dónde están los inmuebles y el mueble, o los muebles. Eso sí se trata de un conjunto inmobiliario. Pero por definición, acá habla de industria. Quiere decir que puede ser una máquina, pueden ser 2, 3 máquinas. La verdad que no veo y menos todavía lo que dice el artículo siguiente. La constitución de un tiempo compartido requiere la afectación de uno o más objetos a la finalidad de aprovechamiento periódico o por turnos, la que en caso de tratarse de inmuebles debe formalizarse por escritura pública que debe contener los requisitos establecidos en la normativa especial. Bueno, los requisitos, libro de gravámenes y restricciones, libre de gravámenes, la inscripción, tiene que haber un registro de prestadores y establecimientos, toda una regulación
que en realidad yo creo que resulta absolutamente inconveniente. Creo, por lo menos esa es mi concepción, de que el derecho no tiene que ser extraordinariamente reglamentarista, no tiene que estar todo absolutamente reglamentado, tiene que haber un espacio para la autonomía de la voluntad, porque ahí está la iniciativa del hombre. Entonces, si desde antes que lo creamos ya empezamos con excesos de reglamentarismo, se hace como un poco difícil. Esto no quiere decir que dejemos todo librado al azar y que no tomemos los recaudos, pero por ejemplo en el ámbito de la comercialización y en el ámbito de la prestación de servicios, están las normas que protegen al consumidor. De modo tal que basta remitirse o acogerse a ellas para encuadrar la cosa en el ámbito pertinente, sin tener que crear un derecho real nuevo concerniente, por ejemplo, a los servicios. Pero esta es una opinión. Y si ustedes van a una biblioteca se van a encontrar con que a lo mejor más de la mitad de esa biblioteca piensa de otra manera. Doctor, respecto a lo que dijo recién, yo la pregunta que le hice al principio de que me sonaba incompatible era porque yo había leído que se trataba, por ejemplo, se aplicaban las reglas de derecho del consumidor respecto del propietario sobre aquel que adquiría el tiempo compartido. Y me sonó raro porque me quedó... Sí, le aplican el artículo, creo que es el 2100, relación de consumo entre el propietario o emprendedor y la persona que adquiere el tiempo compartido. Y como me había surgido también la duda, porque hablan en unos lados de la lectura de Kipper, como que se adquiere un estilo de propiedad o de dominio respecto de la cosa, ahí me surgieron dudas, porque si hay una relación de consumo, me sonaba raro, me parecía extraño la figura en su configuración en el código, por eso le había preguntado. Igual no veo que sea un dominio, porque el sujeto es plural, ¿no? El sujeto es plural, es decir, se parece más a una figura coparticipada que a un dominio donde el titular es uno solo. Es decir, el dominio es justamente el derecho de una persona sobre una cosa. Desde ya les digo que hay muchísima tela para cortar en esto. Yo creo que podemos seguir hablando. Si ustedes quieren, en la clase que viene, esta era nada más que una presentación del problema. Hay, por supuesto, distintas opiniones. Kipper en algún momento participaba de las mismas ideas que nosotros, porque estaba en la misma obra de Ricardo Papaño, Jorge Cauce, y bueno, todos hablaban de un condominio con división forzosa. Hoy ocurre que hay una legislación, y obviamente que la legislación en determinado plano la encuadra como un derecho real cuando se atribuye ese derecho de propiedad o derecho real a favor de quienes adquieren. Pero quienes adquieren derechos de uso y goce sobre una unidad. Aparentemente se trata de un derecho sobre cosa propia y no sobre cosa ajena. Para hablar con propiedad deberíamos decir sobre una cosa parcialmente propia, y después con derecho a el uso y goce de las partes comunes, que son los accesorios indispensables, los que están comprendidos en el RISOR. Pero eso es cuando estamos
en el ámbito de un complejo inmobiliario. Si lo que es objeto de uso sucesivo y alternado es una máquina, es como que todo lo demás no necesariamente está escrito, ¿no? Ahí ya no va a haber un libro, un registro de prestadores, no va a haber nada. Va a haber dos sujetos que son condóminos y que tienen un sistema de uso y goce que ha sido fraccionado convencionalmente y es ni más ni menos que un condominio con división del uso y goce. Esta es la diferencia. Así que ahora hemos llegado a casi a las 7:30. Si alguien más tiene alguna pregunta, yo se las contesto, y si no, me voy al miércoles que viene y ahí les doy o conjuntos o algún otro tema que sea del interés de ustedes. Tomé este punto del tiempo compartido, primero porque es el que me pidieron, segundo porque es medio confuso y que además tiene una historia y requiere de algunas aclaraciones. No les quise hablar de todas las formas, pero si alguno puede acceder al... Miren, yo creo que en la fotocopiadora de la facultad, que no sé si estará abierta, ese artículo estaba, por lo menos hace años estaba. Y si no, alguno puede pedirlo a la gente de la fotocopiadora o el colegio de abogados, creo que está el tomo 1987, creo que es el D. Ahí lo puede encontrar. Y bueno, si no, obviamente están los libros, porque eso es tiempo pasado, pero tiene toda un tema teórico. Ya en aquella época hablábamos de condominio con indivisión forzosa en el encuadre real y de la posibilidad de entroncarlo con la propiedad horizontal, que es lo que finalmente ocurrió. Así que bueno, el miércoles que viene, como siempre, nos vemos. ¿Alguna pregunta antes de cerrar? ¿Algún otro tema que me quieran proponer? Vayan pensándolo y en la clase que viene me lo dicen. Bueno, doctor, gracias. No hay por qué. Saludos y buen fin de semana largo. Gracias. Buen fin de semana. Buen fin de semana. Igualmente, gracias, que anden bien. Adiós. Nos vemos, profesor. Hasta luego.